Demasiado grande para parir, marcada para el sacrificio, la gigante apache fue puesta a la venta como carne hasta que un vaquero la reclamó. Antes de entrar en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Otoño de 1882. El cielo estaba pálido y reseco. El viento arrastraba polvo por el patio del remoto puesto de intercambio. Las carretas se alineaban en fila, las mulas resoplaban y lanzaban la cabeza. Las tablas del corral tenían manchas oscuras de sangre vieja. Los hombres se apoyaban en los barrotes, esperando cualquier cosa que rompiera la monotonía. La mujer estaba detrás del corral, encadenada entre dos postes de hierro. Los grilletes habían desgarrado la piel de sus muñecas hasta dejarla en carne viva. Era alta, más que la mayoría de los hombres que la observaban. Tenía los hombros anchos, las caderas robustas, el pecho pesado. El vestido de gamuza que llevaba se había roto durante el traslado. El frente abierto dejaba ver demasiado de su busto. La falda estaba rasgada hasta un muslo. El polvo se le pegaba al sudor del cuello y el vientre. En el hombro izquierdo tenía quemada una X roja. Miraba hacia adelante sin parpadear. No pidió ayuda. No bajó la cabeza. El pregonero habló desde arriba de una caja. Su voz sonaba firme y ensayada. Inservible para uso de mujer, dijo. Demasiado grande para criar sin dueño reconocido, se vende como carne para recuperar pérdidas. Unos hombres se rieron monedas, tintinearon sobre la madera. Nadie ofreció dinero de verdad. Un carnicero con mandil manchado la midió con la mirada y negó con la cabeza, ya calculando los cortes. Callum Rigg estaba al fondo del patio. 34 años, ex explorador de caballería, ahora arriero de mulas, cargando hierro, harina y correo por los cañones. Había llegado porque entregó un cargamento de aros y clavos al amanecer, y necesitaba sal 2 herraduras para su mula y lona, para cubrir la carreta antes de que cambiara el tiempo. Llevaba camisa verde deslavada, pañuelo negro al cuello, tirantes gastados, pantalón oscuro, metido en botas marcadas. Del costado le colgaba una morraleta de dotación federal. Se mantenía con los brazos cruzados y la quijada firme. Había visto multitudes así antes. Sabía lo que pasaba cuando una bola de hombres decidía que alguien ya no era persona, ya no cargaba pistola. No le gustaba el hombre en que se convertía cuando lo hacía. Ahora cargaba papeles, cargaba un sello de bronce, cargaba el hábito de meterse cuando la línea entre el orden y la crueldad se hacía delgada. Observó a la mujer lo suficiente para leer su respiración, lenta, controlada. Notó cómo plantaba los talones lista para resistir sin gastar fuerza. Vio a dónde dirigía la vista cuando el pregonero hablaba. No miraba al carnicero ni a las monedas, sino al hueco en la cerca detrás de los postes. No pensaba escapar. Calculaba la distancia en caso de que alguien se lanzara sobre ella. Elegía hacia dónde moverse si tenía que hacerlo. Él pensó en marcharse. Ya había cumplido con su encargo ese día. Tenía un plan. El camino de regreso cruzaba un arroyo seco, y era peligroso viajar de noche con una mula coja y una carreta que jalaba chueca desde que se quebró el eje en primavera. Se imaginó la estufa en su choza, el montón de leña cortada y el café que aún quedaba en la lata. Luego se imaginó este patio mañana con los mismos hombres contando el mismo chiste de cómo partieron a alguien por la columna. Ese pensamiento se le atoró en el pecho con un peso conocido, igual que aquella vez en Missouri antes de lanzarse a una casa en llamas para sacar 2 niños. No le gustaba ese recuerdo. No le gustaba el sabor que dejaba en la boca. Le gustaba menos la idea de quedarse cruzado de brazos. El pregonero levantó las manos.
Nadie puja. Entonces lo arreglamos con cuchillo. Señaló al carnicero. Kellum dio un paso al frente, ni rápido ni lento. Puso su morraleta sobre el barandal y sacó un cuaderno maltrecho. Un pliego doblado con lenguaje de contrato de carga y un sello de bronce opaco con un águila grabada. Colocó el cuaderno abierto y puso el sello encima. Su voz sonó calma y pareja. Revisión de contrato federal dijo: esta persona está registrada bajo custodia de protección por irregularidades en transporte, confiscada de venta indebida en espera de inspección. Yo la firmaré de salida y la archivaré. No subió la voz. No amenazó. Usó palabras que hacían a los hombres imaginar soldados firmas y preguntas incómodas después de gente con tiempo y papeles. La sonrisa del pregonero se borró. Miró al carnicero. El carnicero miró a la multitud. El hombre del barandal se puso a mascar otra cosa. Nadie quería discutir contra un sello. Nadie quería ver su nombre en un formulario mandado al fuerte. Callum no esperó respuesta. Se acercó al poste, soltó la cadena del gancho y enrolló la holgura en su antebrazo para que no arrastrara. Mantuvo un espacio entre él y la mujer. No la tocó, no la empujó. Él dijo: camina con el mismo tono que usaba para las mulas que respetaba. Ella se movió cuando él se movió. Atravesaron la reja. La gente se abrió apenas. Una bota raspó el suelo. Alguien escupió y falló. Nadie se puso en su camino. La cadena sonó una vez contra el barandal y luego quedó en silencio. La respiración de la mujer seguía pareja. El corazón de Callum latía más rápido. Lo sentía en la garganta. Mantuvo la vista al frente y no volteó hacia la tarima. Fuera del corral, el aire estaba más fresco. Un perro ladró cerca del cobertizo. La mula junto a la carreta de Callum levantó la cabeza y resopló. Callum se detuvo junto a la lanza de la carreta y por primera vez la miró de cerca. Revisó la marca en su hombro. La piel estaba ampollada y abierta. Sintió rabia. No lo mostró en el rostro. Señaló la caja de la carreta. Agua, dijo apuntando al barril. Se movió despacio. Ella vigiló sus manos. Vigiló sus ojos. No percibió burla. No vio a un hombre intentando poseerla. Vio a alguien apretar la mandíbula al observar la quemadura. Se acercó al barril y bebió con tragos constantes, ni rápido ni ansiosa. Su garganta se movía firme. Dejó el caso sin hacer ruido. No le dio las gracias. No tenía por qué hacerlo. Él no lo esperaba. 2 dependientes salieron de la tienda y se quedaron en el pórtico. El pregonero rondaba por la reja fingiendo contar sogas. Callum abrió el cuaderno. Escribió su nombre, la fecha y una nota corta de custodia regular. Presionó el sello en la hoja. Dejó el libro abierto para quien quisiera leerlo. Volteó otra vez hacia la mujer. Salgo ahora, dijo. Puedes caminar junto a la carreta. Son 8 millas hasta una choza. Mejor que aquí. Esperó. Ella no respondió. Su inglés sí tenía, no importaba todavía. Miró el camino. Miró a los hombres en el pórtico. Miró el cuchillo en el cinturón del carnicero. Asintió una vez. Callum puso la cadena sobre la caja de la carreta para que no se viera de lejos. Desató la mula, revisó la herradura trasera que estaba floja y decidió que aguantaría el viaje. Levantó la lanza de la carreta, ajustó el perno y subió al asiento. Mantuvo las riendas flojas. No le ordenó que se apurara. Sabía que sus piernas eran largas. Sabía que sus pulmones estaban fuertes. Tenía ojos. Cuando las ruedas empezaron a girar, hizo un repaso rápido. Una mula, una carreta, un barril, a medio llenar un costal de harina de maíz, 2 cobijas, un frasco chico de ungüento, una estufa fría en casa y una persona que había sido vendida como carne caminando a su lado sin preguntar qué seguía.
Sintió el peso de esa decisión asentarse sobre sus hombros, igual que una carga después de la primera milla. No se arrepintió. El remordimiento habría sido dejarla allí. La miró cuando pasaron el último cobertizo. Habló claro. «Mi nombre es Callum». Dijo: «Llevo carga. Arreglo herramientas. No vendo personas». Sus ojos se aferraron a los de él, oscuros y firmes. No dijo nada. Su rostro decía lo suficiente. Miedo sostenido por control. Tensión en la mandíbula. Un hilo fino de preparación para el dolor. Y debajo, una pregunta resguardada. ¿Qué quiere este hombre? Él dejó que la pregunta quedara sin respuesta. Contestaría con lo que hiciera después, no con palabras. Tomaron la vereda hacia los cañones. El puesto quedó atrás. El viento arrastraba el polvo bajo. El sol se acercaba a las sierras. Callum mantuvo a la mula en paso tranquilo. Estaba atento a señales de jinetes. Guardaba el cuaderno cerca de la rodilla por si alguien los detenía y pedía pruebas. Planeó la primera hora agua distancia del puesto, subida lenta al arroyo seco, sin fogata hasta la oscuridad total. Planeó la noche. Encender la estufa. Costillar de cerdo, comida sencilla y caliente. El catre junto a la puerta, su espalda contra la pared, herramientas a la mano en la oscuridad. Pensó en por qué estaba allí en ese instante exacto. No la respuesta fácil. Sal, herraduras, lona. La verdadera. Desde la guerra se había repetido a sí mismo que su tarea era mantener el camino despejado para las mercancías y la gente que no hacía daño. Había trabajado para que eso fuera cierto. Se había alejado de pleitos que se resolvían solos. Se había metido en aquellos que no. Hoy había sido uno de esos. No creía en gestos grandilocuentes. Creía en correcciones pequeñas hechas en el momento preciso. Este había sido el momento. La mujer caminaba con la mirada al frente. La marca dolía. La piel bajo el vestido rasgado ardía cuando el polvo se pegaba al sudor. Sus piernas se sentían firmes. El estómago vacío. La garganta mejor. Hizo un repaso silencioso. Corte en riesgo, pero sin sangrar, hombro quemado, pero aún sin infección. Pies adoloridos, pero resistiendo, cabeza clara. Intentó imaginar el camino por delante. No conocía la tierra. No conocía al hombre. Sabía solo esto. La cadena no tiraba de ella. El cuchillo del carnicero había quedado atrás. El hombre junto a la carreta la había visto y decidió apartarla de un final brutal. Eso bastaba para la siguiente milla. No volvieron a hablar antes de la loma. No lo necesitaban. La tarea estaba clara. Su misión era sacarlos del puesto sin pelea y mantenerla con vida la primera noche. La misión de ella era sostenerse en pie, respirar parejo y no mostrar debilidad ante nadie que pudiera seguirlos. Ella mantuvo el paso de la carreta. Él evitaba que la mula tropezara con las piedras sueltas. El viento bajó. El ruido de las ruedas sobre el suelo duro llenaba el espacio donde podían ir palabras. En lo alto del ascenso, Callum volteó. Ningún jinete, ninguna nube de polvo. Exhaló una vez. No dejó caer los hombros. Había aprendido a no confiar en tramos tranquilos. Señaló el corte en la tierra por donde corría agua cuando llovía. Otra hora, dijo. Luego refugio. Ella asintió una vez, igual que en el corral. Su rostro cambió casi nada, pero él vio un ligero alivio en los bordes de su boca y sus ojos. No era alivio del todo. No todavía. Solo una marca en el cuaderno interno con que ella llevaba cuentas del mundo. El hombre había dicho refugio y él sabía dónde estaba. Siguieron andando. El sol bajó. El aire se enfrió. El primer coyote aulló desde la ladera lejana. Callum apretó las riendas y endureció la quijada. La mujer se acopló al ritmo de la rueda y no dejó de caminar.
Ambos entendían la faena delante de ellos. Ambos sabían que lo importante ahora era sencillo: seguir moviéndose, llegar a una puerta y cerrarla. El sol ya se había escondido tras las sierras cuando la carreta llegó al corte en la tierra donde el arroyo corría en temporada de lluvias. Las sombras se alargaban sobre la roca y el pasto quebradizo. Kellum guió a la mula fuera de la vereda principal hacia un sendero angosto que se curvaba detrás de un grupo de peñascos, oculto de la llanura abierta. No habló, y ella tampoco. Su respiración era pareja, pero él notó cómo su paso se acortaba cuando el terreno se volvió áspero. Lo registró en silencio. La choza apareció casi al oscurecer. Un cuarto, paredes de tablones grisáceos por años de viento. Una chimenea de piedra en un extremo. Un pequeño cobertizo inclinado pero firme. El techo estaba lo bastante entero. Lo había parchado en primavera cuando usó ese lugar de escala en sus recorridos de carga. Detuvo la mula junto al abrevadero y soltó los tiros sobando al animal rápido antes de amarrar las riendas en un poste. El barril estaba medio lleno, suficiente para esa noche. Sirvió un jarro y se lo dio primero a ella. Bebió sin derramar, aunque le temblaron un poco las manos al devolvérselo. Él lo notó. No dijo nada. Empujó la puerta con el hombro y encendió un cerillo dentro. La flama mostró un solo cuarto, mesa rústica, 2 sillas estufa de hierro, en la esquina un petate en el suelo, un estante con platos de lata y un costal de harina de maíz. Nada de cama, nada de lujos. Observó cómo sus ojos recorrían el espacio. Ni miedo, ni alivio. Solo la mirada firme de alguien dibujando un mapa mental. Ella se quedó junto a la puerta hasta que él se acercó a la estufa, se arrodilló y acomodó ocote bajo la parrilla. Cuando prendió la primera llama, el cuarto se iluminó. El olor a ceniza fría se cambió por humo y calor. Callum dejó caer su chamarra en la silla y tomó la olla. «Siéntate», dijo, no como orden, sino como palabra con espacio. Ella se sentó en la banca contra la pared con las manos sobre las rodillas. La cadena seguía enredada en su antebrazo. Él puso la olla en la estufa, vertió agua y echó un puñado de frijoles, una tira de tocino salado. Mientras el agua chisporroteaba, habló por primera vez desde la loma. «Hay comida, pero no será rápido». No levantó la vista, no la presionó con los ojos. Ella no respondió, pero se movió despacio, como si la rigidez en sus piernas hablara más que las palabras. Mientras la olla hervía, él llevó una palangana de lata y la puso en la mesa, la llenó con agua tibia de la tetera. Colocó un trapo doblado al lado y señaló con la cabeza su hombro. «La quemadura necesita limpiarse». Ella se quedó rígida, la mandíbula apretada, luego miró la palangana y después a él. Él no se acercó, solo dijo: «Hazlo tú misma si prefieres». Se volvió a la estufa, ocupando las manos con el sartén. Cuando miró de reojo otra vez, ella ya bajaba el vestido rasgado, mostrando la X roja en la piel. La carne estaba hinchada, brillante, por el calor crudo. Empapó el trapo, lo presionó contra la herida, sin parpadear, aunque un soplido de dolor se escapó entre los dientes. Él observaba desde la esquina de su ojo, asegurándose de que no se desmayara. No lo hizo. Terminó y alcanzó el frasco de ungüento que él había puesto junto a la sal. Lo trabajó con dedos lentos y firmes. Las preguntas flotaban en el cuarto como humo. ¿Por qué la habían encadenado? ¿Quién la había vendido? Entendía lo que había pasado en el puesto. Pensó en preguntar, pero lo dejó. Las palabras llegarían a su tiempo. Por ahora, la prioridad era sobrevivir. Calor, comida, descanso. Ese era el orden que conocía. Puso un plato frente a ella cuando los frijoles se ablandaron, le dio una cuchara y se retiró. Ella comió con movimientos pequeños medidos.
no como alguien muerta de hambre sin control, sino como quien ha aprendido a no desperdiciar ni un bocado. Él esperó a que terminara la mitad antes de servirse el suyo. Cenaron en silencio. El único sonido era el golpeteo de la estufa mientras el hierro se enfriaba. Cuando ella empujó el plato vacío hacia él asintió una vez y lo retiró. Fue a la caja junto a la pared, sacó una cobija de lana gris y la sacudió. El fuego mantendrá caliente el cuarto, dijo. Puedes dormir junto a la estufa. Señaló la esquina más limpia del piso. Luego extendió su propio catre junto a la puerta. Ella lo observó largo rato después, bajó la mirada a la cobija en su regazo. Sus hombros se relajaron apenas un poco. La extendió cerca del fogón y se acostó con la espalda contra la pared. Su respiración se fue calmando, pero sus ojos seguían abiertos vigilando sus movimientos, mientras él revisaba el cerrojo y atizaba el fuego bajo. Cuando al fin se tendió en su catre botas, cerca de la puerta morral, al alcance el peso del día, le cayó encima. Se quedó mirando las tablas del techo, pensando en los hombres que se rieron en el corral, en el carnicero que había tomado el cuchillo. Pensó en lo fácil que habría sido voltear la cara. Se preguntó si alguien vendría a caballo tras ella. Estaría listo si pasaba. Había dejado el rifle años atrás, pero un hombre no olvida cómo pelear cuando la elección es clara. Al otro lado del cuarto, ella permanecía inmóvil, pero sus pensamientos corrían como agua brava. Había esperado dolor esa noche, tal vez la muerte. En cambio, había calor del fogón, comida en el estómago y un hombre que no la había tocado más que para quitarle la cadena. Eso la inquietaba más que la crueldad. La crueldad la conocía. La bondad parecía una trampa, aun cuando no oliera como una. Miraba el resplandor rojo en la puerta de la estufa y mantenía la respiración tranquila. Si él quería algo, pronto lo mostraría. Estaba lista para eso, pero todavía no había pasado. Y eso la hacía preguntarse qué tipo de hombre era. Afuera el viento arrastraba el cañón seco y hueco. Adentro, el fuego resistía. 2 personas yacían en un cuarto pequeño. Extraños atados por una decisión que ninguno podía deshacer, y las preguntas que cargaban llenaban el espacio entre ellos como una tercera presencia. Ninguno las dijo. Aún no. Las respuestas esperarían al amanecer. La mañana llegó con una luz fría, entrando por la única ventana. El fuego estaba bajo, dejando brasas rojas bajo una capa de ceniza gris. Callum despertó primero. Años en el camino lo habían entrenado a levantarse con el aire quieto antes de que el día comenzara. Rodó de lado, revisó el cerrojo, luego se incorporó despacio para no hacer crujir el piso. La choza estaba tranquila, salvo por la respiración de ella, pareja ahora profunda, de un sueño verdadero. No había tenido eso ayer. Lo supo por cómo había permanecido tensa bajo la cobija. Le dejó dormir media hora más mientras encendía la estufa, acomodando ocote y prendiendo un cerillo. El olor a humo echó el frío de la noche hacia las esquinas. Puso la olla, vació lo último del café en el pote. Cuando ella se movió, fue con cautela como quien prueba si aún tiene techo encima. Sus ojos se abrieron a la luz del fuego en lugar de postes de hierro. El cuerpo le dolía, hombros rígidos, caderas adoloridas de tanto andar, pero era un dolor limpio distinto al de las cadenas mordiéndole los huesos. Se incorporó la cobija resbalando de su brazo y lo miró mientras él servía café en un jarro de lata. Él notó su mirada, pero no habló de inmediato. Sirvió otra taza, le echó agua para enfriarla y se la ofreció. «Tómalo despacio», dijo. Su voz seguía pareja igual que el día anterior, con ese peso que lo hacía sonar como costumbre y no como un favor. Ella tomó el jarro los dedos,
apretando fuerte la lata, y bebió, amargo fuerte. El calor bajó hasta el estómago. Miró la banda de cadenas que aún estaba sobre la mesa desde la noche anterior. Él vio cómo sus ojos se clavaban en ella. Sin decir nada, la llevó afuera. Escuchó el raspón del metal en la piedra y luego el golpe seco del martillo sobre el hierro. No volvió a entrar con ellas. Cuando cruzó de nuevo la puerta, traía en las manos solo un trapo manchado de hollín. El desayuno fue atole de maíz y una rebanada de carne de cerdo frita. Empujó el plato hacia ella en la mesa. Ella comió lento igual que antes. Cuando la punzada del hambre cedió, levantó la vista hacia su rostro. Ojos oscuros firmes bajo un sombrero ayer, más claros a la luz del día. Lo estudió como un hombre estudia un mapa callada midiendo. Esta vez Kellum habló primero porque había preguntas que no podían guardarse para siempre. «¿Cómo te llaman?», preguntó. Su tono era plano, pero no duro. La mandíbula de ella se tensó. La palabra parecía atorada. Luego dijo, «Calla no fuerte, pero lo bastante claro». Él asintió una vez. Kellum respondió golpeando con los dedos su propio pecho. «Calla», repitió ella, como si hacer sonar su nombre ayudara a que quedara en ese cuarto. Lo observó un rato más y, como sacando una espina poco a poco, preguntó, «¿Por qué?». La palabra salió cuidadosa. Su voz áspera por la falta de uso, pero cargada de filo. «¿Por qué me sacaste de ese corral? ¿Por qué no me dejaste morir como a los demás?». Kellum dejó el sartén a un lado y apoyó las manos en la mesa. «Porque te habrían partido como res», dijo. No podía quedarme parado ante eso. No lo adornó, no agregó más. Eso era todo lo que tenía para dar y todo lo que significaba. Sus ojos no se ablandaron, pero algo en sus hombros se movió. Le creyó o quiso hacerlo. Miró hacia la puerta y luego de nuevo a él. «¿Quieres pago?». Su tono fue plano, sin vergüenza, solo preparada para el mundo que conocía. Callum negó con la cabeza despacio. No su voz, no tenía filo ni sonrisa. «No eres propiedad ni carne. Estás aquí porque es mejor que el camino de tierra detrás de nosotros. Eso es todo». Sostuvo su mirada hasta ver cómo la línea de su boca cedía apenas un poco. Se levantó, tomó el hacha que estaba recargada junto a la puerta. «Poca leña. El fuego no aguanta sin más. Puedes quedarte adentro caliente». Dejó la elección abierta. Salió al frío y empezó a partir troncos. El eco de la hoja cortando se extendía claro en el aire. Adentro Calla se quedó quieta un buen rato. El cuarto estaba tibio ya. La comida le pesaba en el estómago. Miró el estante con los pocos platos, las herramientas alineadas en orden cerca de la puerta. Nada en la choza olía a trago ni a enfermedad. Ninguna soga colgaba donde no debía. Respiró hondo y soltó despacio. Luego se levantó, caminó hasta la puerta y salió descalza al suelo apisonado. Él vio su sombra caer cerca del tronco antes de levantar la vista. Ella tomó un segundo hacha recargado contra la pared. Callum casi dijo que no, pero se detuvo. Observó cómo probaba el peso, ajustaba la postura y descargaba el primer tajo limpio en la veta. No habló, tampoco él. El ritmo del trabajo se instaló entre los dos como algo más viejo que las palabras. Para media mañana, la pila llegaba a la cintura. Sus brazos brillaban de sudor. La camisa de él estaba empapada en la espalda. Cuando pararon, no fue por cansancio, sino porque la leña decía que era suficiente. Él sirvió agua del barril, le pasó el jarro. Ella bebió, se limpió la boca con el dorso de la mano y se sentó en el pórtico bajo la sombra del cobertizo. Las preguntas que colgaban tras el primer capítulo empezaban a desvanecerse reemplazadas por otras nuevas que la gente se haría ahora. Y Callum también las sentía. ¿Quién la había vendido y por qué?
Los hombres del puesto se quedarían quietos. Podría protegerlas si volvían. No las dijo aún, pero el hecho de mantener su rifle recargado junto a la puerta, tras 3 años sin usarlo, respondía solo. Calla, lo notó. No dijo nada. Solo se quedó ahí respirando el viento seco. El sonido de sus propios latidos se fue acomodando y por primera vez, en semanas quizá meses, se permitió creer que tal vez viviría para ver otro atardecer. El viento cambió antes del mediodía con olor seco a mezquite y algo más agudo. Humo de una fogata demasiado lejos para verse. Callum lo notó cuando dejó el hacha y se limpió el antebrazo. Sus ojos recorrieron las sierras más allá del arroyo. Ninguna polvareda, ningún movimiento, pero el olor le dijo que alguien estaba allá. Todavía no lo mencionó. No había motivo para cargarle peso en los hombros, hasta no saber más. Lo guardó en la mente como una raya en la libreta. Mantente alerta, rifle listo. Dentro de la choza, el aire estaba más tibio, impregnado del olor a frijoles hirviendo. Kaya estaba agachada junto a la estufa volteando una tira de carne en el sartén. No había pedido cocinar. Simplemente empezó igual que antes había tomado el hacha. Él la dejó. Una persona necesitaba ocuparse para sentirse firme y no iba a quitarle eso. Se movía callada, pero segura con las manos, de quien ya lo había hecho en otros lados. Quizá para sí misma, quizá para gente que no merecía el plato. Callum entró, dejó el rifle junto a la puerta, sin decir nada, y sirvió agua de la tetera en 2 tazas. Vio cómo sus ojos pasaban del arma a su rostro. Él no le dio nada, ni seña de preocupación, ni rastro de que había olido humo en el viento. Ella no preguntó, pero la duda se veía en su postura, en cómo los hombros contenían la respiración antes de relajarse. Cuando se sentaron a comer, él observó cómo trataba la comida, ya sin reservas, sin medir cada bocado, como si fuera a ser castigada por tomar de más. Solo tranquila, despacio, como si dejara a su cuerpo recordar lo que era estar saciada. Después de unos minutos, bajó el tenedor y lo miró de frente. Hombres del puesto, dijo palabras toscas pero claras. Vendrán. Callum masticó una vez, tragó y asintió. Tal vez, dijo sin endulzarlo. Puede ser mañana, puede que nunca, pero estaré listo. Sus ojos lo escudriñaron buscando lo que más importaba. Verdad. Él se la dio simple. No entrego a la gente, dijo, ni por dinero ni por bronca. Si llegan, se irán sin ti. El silencio se alargó un buen momento. Luego ella dijo, ¿por qué te importa? Era la segunda vez que lo preguntaba, pero ahora su voz traía más peso. No enojo, sino el cansancio de quien ha sido cambiada de dueño como mula demasiadas veces. Callum se recargó en la silla, codos en las rodillas. Porque ya vi lo que pasa cuando un hombre voltea la cara, dijo. Toda una guerra se construyó en eso. Sus ojos se fueron lejos un instante. Campos grises, cercas caídas, cuerpos dejados a los cuervos. Empujó esa imagen a su lugar y volvió a mirarla. No vuelvo a mirar a otro lado. Ella lo estudió como cazador que lee huellas. Luego despacio asintió una sola vez, un gesto pequeño que decía más que 1000 palabras. Después de comer, él recogió los platos y ella alcanzó a tomarlos. Sus dedos se rozaron, ni intencional ni accidente. Ella no se apartó, él tampoco. Fue breve, se fue pronto, pero el aire entre ellos cambió después. No blando aún, pero marcado. El día siguió en faena. Callum arregló la bisagra floja de la puerta. Sus manos firmes, aunque la mente repasaba qué haría si aparecían jinetes. Kaya cosió el desgarre de su vestido con tiras de cuero, amarrando el frente lo bastante apretado para sostener. Abajo llevaba una camisa mangas arremangadas, tela, estirada sobre los hombros. Le quedaba chica para su talla, pero la usaba como armadura, y él no dijo nada de cómo las costuras tiraban en su pecho.
Cuando la luz se apagó detrás del cañón, trajo más leña, la apiló junto al fogón y revisó otra vez el cerrojo. Kaya extendió la cobija más cerca del fuego sin que nadie se lo pidiera. No preguntó dónde dormiría él. Ya había visto el catre cerca de la puerta, las botas alineadas al lado. Él no se movería más cerca a menos que ella lo quisiera, y suponía que ya lo sabía. Con la noche encima, las preguntas de la primera parte de la historia, las que los oyentes aún traerían, regresaron en forma de cosas calladas. ¿Quién había sido ella antes de las cadenas? Su gente la aceptaría de vuelta si lo intentaba. De verdad lo deseaba. La manera en que sus ojos se quedaron un momento en la ventana antes de volver al fuego dio una respuesta. No había nada detrás de ella que valiera la pena volver a buscar. Callum sirvió lo último del café, le pasó una taza y dejó que el silencio llenara el cuarto. Sin promesas, sin discursos, solo el sonido de la estufa tronando y el viento colándose por las rendijas. Aquí la confianza no se hablaba, se construía en pulgadas. ¿Qué tan cerca estaba la cobija del fuego? ¿Cómo el rifle descansaba al alcance de ambos? ¿Cómo ninguno se inmutaba al moverse el otro? Antes de que se apagara el quinqué, ella preguntó otra cosa en voz baja. ¿Me mantendrás a salvo? Él no parpadeó. Sí, sin juramentos ni ceremonia. Solo una palabra dicha como un hecho ya grabado en piedra. Ella soltó aire despacio como si lo hubiera contenido todo el día. Luego se recostó con la espalda contra la pared. Los ojos se cerraron no por miedo, sino por cansancio. Callum la miró un momento más. Luego bajó el fuego y se tendió en su catre. La mano cerca del morral con el sello de bronce y el cuaderno. Porque si la ley llegaba mañana, la enfrentaría de frente. El sueño no vino rápido, pero cuando llegó, fue el primero sencillo que ambos habían probado en mucho tiempo. El primer ruido se escuchó casi al mediodía. Un solo golpe de casco, cruzando el arroyo. Luego otro lento y calculado como hombres que quieren ser oídos antes de mostrarse. Callum se levantó del banco y fue hacia la puerta. Su rostro estaba sereno, las manos sueltas a los costados. Kaya había estado barriendo ceniza de la estufa. La escoba se detuvo a mitad del movimiento. Sus ojos fueron a él primero, luego al rifle apoyado en el marco. No habló. No hacía falta. Ya sabía lo que significaba ese sonido. Callum salió al pórtico. El sol le dio de lleno lo bastante fuerte para picarle los ojos, pero mantuvo la vista fija en la loma más allá del matorral. Dos jinetes aparecieron, una tercera sombra alargándose detrás antes de mostrarse completa. 3 hombres en total, ni ley ni soldados. Solo de esos que creen que un caballo y una placa compran poder donde no hay cercas. El que iba al frente traía un chaleco negro estirado sobre una panza demasiado grande para el trabajo duro. Sostenía las riendas como si fuera dueño de todo lo que miraba. El de la izquierda tenía una cicatriz que le jalaba la boca en una mueca torcida. El último era más joven. Ojos inquietos, manos siempre cerca de la cacha de su colt. Callum bajó despacio del pórtico hasta quedar despejado de la puerta. Su rifle colgaba flojo en la mano derecha, apuntado hacia la tierra. El mayor frenó a 10 varas. Su sonrisa era amplia, su tono ligero, el que usan los hombres antes de empezar a quitar. «Buenos días», gritó. «Venimos en paz. No más por una propiedad no es tuya». Sus ojos pasaron de Callum hacia la choza. Callum no se movió. «Aquí no hay propiedad», dijo. Su voz plana cruzó el aire abierto. El hombre soltó una risa. «Los papeles dicen otra cosa. La venta fue legal. La marca lo confirma». Callum alzó el cuaderno en su mano izquierda. El sello de bronce brilló con el sol como moneda. «Custodia Federal de Carga», dijo, registrada y sellada. Significa que su venta no vale nada en ningún juzgado de este lado de Santa Fe.
La mueca del hombre marcado se torció más. «Aquí no hay juzgado más que el que llega montado», contestó. Su mano se deslizó cerca del hierro. Callum movió el rifle no rápido, solo lo suficiente para que la culata de madera brillara. Sus ojos se clavaron en el joven, el nervioso. Si empezaba el lío, sería por él. Callum mantuvo la voz tranquila. «No quieren esto», dijo. «No por una mujer que ayer no les importaba. Den media vuelta y regresen. Digan en el puesto que nunca la vieron». Dentro de la choza, Kaya estaba junto a la mesa, respiración apretada en el pecho. Podía oír cada palabra, cada chasquido de cascos en la tierra. Sus ojos se fueron a los pedazos de cadena que Callum había aplanado anoche. Pensó en tomarlos, en lo que sentiría al blandirlos si los hombres entraban. No sentía miedo, no de ese punzante. Era otra cosa más fría. Una preparación que no probaba desde hacía años. El gordo se acomodó en la silla, escupió oscuro en el polvo y probó con un tono distinto, suave, pero con filo. «¿Crees que vale morir por ella, arriero?» La quijada de Callum se endureció. «No morir», dijo, «pero mataré si das un paso más». Las palabras cayeron como hierro, sin farol ni alarde, solo verdad desnuda. Ellos lo entendieron. Vieron cómo estaba parado, peso equilibrado, rifle sostenido como viejo hábito. No había temblor ni tic en su mandíbula. La mano del joven se congeló sobre la funda. El marcado murmuró algo bajo, el líder maldijo por lo bajo. Luego jaló las riendas. «Al diablo», dijo girando el caballo brusco, la grava saltando. «No vale la sangre». Se fueron al paso primero porque hombres así no les gusta parecer rendidos, pero ya en la loma apretaron galope. El polvo flotó en el sol mucho después de que sus siluetas desaparecieron. Callum miró hasta que el eco se fue. Luego bajó el rifle, entró y lo recargó en la pared. Su cara siguió dura un respiro más antes de relajarse. Kaya no se había movido de su sitio. Sus manos apretaban la mesa tan fuerte que los dedos dejaron marcas blancas. Cuando él la miró, ella buscó en sus ojos como mujer que intenta adivinar lo que viene. Mandatos de cadenas, algún precio que él hubiera esperado cobrar. En lugar de eso, dijo una sola cosa: «Ya está, no volverán». Ella no respondió de inmediato. La garganta le trabajó como si las palabras se quedaran hondas. Luego dijo: «Baja pero firme, creo». 2 palabras nada más, pero pesaban lo suficiente para cambiar el aire del cuarto. Se sentó despacio, como si las piernas ya no recordaran sostenerla. Callum sirvió agua, puso la taza frente a ella y dejó la mano ahí un momento más de lo necesario, no tocando, solo cerca, como una oferta que podía tomar o dejar. Ella la miró, luego lo miró a él, y esta vez su mirada ya no cargaba la vieja pregunta de qué quería. Traía otra cosa, algo que se parecía mucho a confianza. Las preguntas que traía el público eran claras. ¿Volverían esos hombres? ¿Callum pelearía por ella o cedería? Kaya tendría al fin un lugar. Correr o plantar cara si llegaba el problema. Encontraron sus respuestas en esa puerta, en la nube de polvo, alejándose de la choza. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que la pelea no era solo por mantenerla libre. Se trataba de probar algo, que quedarse era más fuerte que huir, y que por primera vez en mucho tiempo ninguno tendría que enfrentar el mundo en soledad. Esa noche, cuando la estufa brillaba y el viento se pegaba bajo contra las paredes, Kaya movió su cobija más cerca del fogón. Callum no preguntó, simplemente corrió su catre la misma distancia hacia el fuego. Entre ellos, el silencio ya se sentía distinto. No vacío, no frío, sino como tierra firme al fin bajo los pies. Al caer la noche, el viento se apagó dejando un silencio que hacía al mundo afuera parecer demasiado ancho y a la choza demasiado estrecha.
Callum terminó de atizar el fuego y dejó el atizador a un lado, escuchando el golpeteo de la estufa mientras el calor se acomodaba en el hierro. Kaya seguía junto a la pared donde había jalado su manta más cerca del calor. No había dicho mucho desde que los jinetes se habían marchado. Tampoco él no había nada más que decir sobre esa pelea. Los dos sabían lo que había significado. Callum permaneció un buen rato en la mesa, después de la cena, pasando un trapo por el cañón del rifle, revisando el cerrojo, aceitando la bisagra. No porque lo necesitara, sino porque él necesitaba ocupar las manos mientras las ideas se acomodaban. Le había dicho que no volverían, y en parte lo creía, pero sabía que los hombres con orgullo daban vueltas como lobos cuando cambiaba el viento. Estaba listo si pasaba. La pregunta que lo rondaba ahora no era sobre ellos, era sobre ella. ¿Qué quería a partir de aquí? ¿Veía la choza como una escala o como un destino? No lo preguntaría todavía a quien pasó años siendo empujada. No se le empuja más. Cuando al fin dejó el rifle, la encontró mirándolo. No dura, no desconfiada. Solo mirando como quien lleva contando cada movimiento desde aquel corral. Su rostro en la luz del quinqué dejaba ver lo joven que aún era. Joven y desgastada en las orillas por demasiado camino duro. No apartó la vista cuando él la sostuvo. Mantuvo la mirada un largo rato antes de hablar. «Tú matas por mí», dijo. Las palabras planas, no pregunta, pero cargadas con algo que él todavía no descifraba. «Lo habría hecho», respondió. «Si llegaba el momento». Ella parpadeó despacio. Luego preguntó, «¿Por qué otra vez?» «Ya no hay ley que te obligue». Callum se inclinó al frente, antebrazos en las rodillas. Su voz tranquila baja, «Porque ya no voy a mirar cómo pasan cosas malas cuando puedo detenerlas. Eso es todo». Esperó a que lo retara, a que lo llamara mentira. No lo hizo, solo se quedó con la mandíbula firme, como archivando esa respuesta en lo profundo. Luego, tras un largo silencio, dijo una palabra que no esperaba. «Segura». Su voz ya no traía la dureza de antes, solo un filo crudo como algo rompiéndose bajo peso. La repitió más suave. «Aquí segura». Él asintió una vez. «Mientras respire». Las palabras eran simples, pero cayeron pesadas en el espacio entre los dos. Ella soltó aire entrecortado antes de calmarlo. Por primera vez, desde que él la había visto encadenada a esos postes, su cuerpo se aflojó poco, pero lo suficiente para que él lo notara. Sus hombros bajaron, sus manos apretadas. Todo el día se abrieron sobre la manta. Se recostó de lado frente a la estufa, ojos entrecerrados, aunque no dormía. Él lo sabía, conocía esas señales, esperaba quizá a que el mundo se volviera duro, otra vez, quizá a otra cosa. Callum desenrolló su catre más cerca del fuego, no demasiado lo justo para que si despertaba con miedo en la oscuridad, no tuviera que buscar lejos. Se tendió mirando las vigas bajas del techo hasta que la luz del quinqué bajó y lo apagó. Por largo rato, solo quedó el viento rascando las rendijas y dos respiraciones firmes en un mismo cuarto. Cuando despertó más tarde, el fuego estaba bajo, pero vivo. Se movió queriendo atizarlo y se detuvo. Ella estaba ahí arrodillada junto a su catre manta, sobre los hombros, el cabello suelto, cayendo pesado en el resplandor. Su rostro era sereno, pero sus ojos ya no tenían miedo. Tenían algo escogido. «¿Tienes frío?», preguntó él, la voz baja de sueño. Ella negó con la cabeza lenta. «No frío». Su mano se posó en su pecho firme y segura, sintiendo el latido bajo sus costillas. No se movió rápido tampoco él. Él pudo haber preguntado qué quería, pero la respuesta estaba en sus ojos, y por primera vez en su vida no necesitó más palabras. «Calla», empezó, y ella lo calló con un leve movimiento de cabeza, como diciendo que no hacía falta hablar,
No ahora, no aquí. Callum se quedó quieto dejándola marcar el ritmo. Su respiración se quebró un instante cuando los brazos de él se deslizaron bajo la manta hasta su espalda, dedos descansando ligeros en la curva de su columna. El calor entre ellos no era fuego ni prisa, era lento constante, algo que se sentía ganado después de tanta pérdida y tan poca entrega en sus vidas. Ella apoyó la frente en su mandíbula como quien se ancla contra la corriente, y él la sostuvo ahí, sin jalar, sin empujar, solo sosteniendo hasta que el temblor en su aliento cedió. Cuando por fin se recostó a su lado, la manta los envolvía a ambos. El silencio que siguió no fue pesado. Se sintió como espacio vuelto sólido, algo donde podrían pararse al amanecer. El día llegó sin aviso. Solo un gris, extendiéndose sobre el suelo de tablas, humo suave, enroscándose desde la boca de la estufa. Callum despertó primero la vieja costumbre de abrir los ojos antes que el mundo. Permaneció quieto un momento escuchando. La respiración de ella era pareja firme contra su pecho. El calor seguía a su costado, donde el cuerpo de ella se curvaba bajo la manta. La noche se repetía en fragmentos, el peso callado de su mano. En su pecho, la forma en que se había movido sin miedo, como ninguno habló, porque las palabras habrían hecho más pequeño lo que fue. Se levantó despacio, para no despertarla, las botas suaves sobre el piso. El aire mordió frío, apenas dejó la manta. Atizó la estufa, puso agua en la tetera y salió al abrevadero. El suelo crujía bajo sus botas, una escarcha fina cubría la tierra de esas que avisan que el invierno llegaría duro y pronto. La mula resopló bajo aliento en vapor. Callum le frotó el cuello mirando la loma. Sin jinetes, sin polvo. Aún así, sus ojos barrieron 2 veces más antes de volver adentro. Kaya se había incorporado cuando cerró la puerta, manta apretada en los hombros, el cabello suelto, cayendo oscuro por la espalda. Sus ojos lo siguieron al cruzar el cuarto tranquilos, pero con un peso nuevo. La noche había cambiado algo que ninguno nombraría aún. No se veía avergonzada. No se veía como alguien esperando reproche. Se veía como alguien midiendo lo que viene después de una decisión. ¿Dormiste?, preguntó él. Ella asintió una vez. Mejor en mucho tiempo. Su voz áspera por la mañana y por falta de uso, pero ya sin filo. Él sirvió café, deslizó un jarro hacia ella y la observó mientras envolvía sus manos en la lata como si guardara más que calor. Sus dedos eran fuertes con cicatrices en los nudillos, manos de quien había trabajado, peleado, quizá robado para sobrevivir. Se preguntó qué vida había tenido antes de la cadena. Se preguntó si algún día se lo contaría. Ella rompió el silencio primero. «Cumpliste la promesa», dijo. Ojos fijos en él por encima del borde del jarro. La quijada de Callum se tensó con el recuerdo del enfrentamiento todavía afilado. Lo dije y lo hice. Ella lo estudió un respiro más. «¿Y aún me quieres aquí?» No era suave. No era un ruego. Era una pregunta dura, moldeada por una vida de ser tomada y no elegida. «Sí», dijo él, firme como piedra. «Si tú quieres estar aquí». Algo se aflojó en sus hombros como cuerda cortada. No sonrió. Kaya no parecía tener muchas sonrisas guardadas, pero sostuvo su mirada y eso bastó. Desayunaron en silencio roto solo por el raspar de las cucharas. Después ella se levantó, jaló más fuerte su vieja camisa sobre el pecho y preguntó: «¿Trabajo?». La palabra cortada como quien quiere ocupar las manos antes de que la cabeza se llene de peso. Callum asintió. El techo necesita arreglo antes de que caiga la nieve. El día se alargó. Trabajaron juntos. Él en el cobertizo, martillo firme en la mano. Ella cargando tejas como si no pesaran nada, firme en la escalera,
pese al viento que le soltaba el cabello. La miró más de una vez, no con hambre, sino con el respeto callado de un hombre viendo fuerza donde el mundo veía ruina. Al caer la tarde, la reparación quedó cerrada, las uniones selladas contra la lluvia. Apilaron leña hasta que la pila quedó a la cintura suficiente para la primera helada. Al anochecer, Kaya se lavó en el abrevadero, echando agua con un jarro sobre brazos y rostro aliento en vapor frío. Kellum se volvió al principio por costumbre. Luego giró de nuevo cuando oyó su risa suave, breve como un sonido que no quiso soltar. Le pegó más fuerte de lo esperado. No recordaba haber oído algo así en años, quizá nunca. Dentro la choza olía a humo y hierro. Puso el rifle en la mesa, revisó 2 veces el cerrojo. Cuando se volvió, ella estaba de pie junto a la estufa, el cabello húmedo, el vestido remendado sobre su camisa, abierto al cuello con el lazo flojo. No lo arregló. No se movió cuando él dio un paso más cerca. Las preguntas que el público cargaría, las que colgaban desde el primer capítulo, surgieron ahí sin decirse. ¿Se quedaba por seguridad o por él? Él pediría más ahora que la puerta estaba abierta. ¿Se volvería otra cadena? Las respuestas llegaron calladas, en la forma en que él se detuvo a un brazo de distancia y dijo: «Estás cansada. Come primero». Simple, llano, como el hombre que sabía lo que era ser tomado y no quería parte en eso. Comieron despacio, constantes. Después ella se levantó sin ruido y extendió su manta más cerca de su catre que la noche anterior. Cuando se acostó, su espalda rozó su brazo. Él no se movió. Ella tampoco. El silencio dijo lo suficiente. Ya no vacío, ya no frágil, solo lleno como el espacio entre dos que caminaron mucho en la oscuridad y empezaban pedazo a pedazo a creer en la luz otra vez. La nieve llegó temprano, callada, pero dura, blanqueando la loma y cubriendo de escarcha el abrevadero afuera. Callum despertó antes del amanecer, aliento en vapor por el aire frío que se colaba entre las tablas. La estufa había bajado durante la noche, pero aún guardaba un corazón rojo bajo la ceniza. La alimentó despacio, escuchando el chasquido de la resina en el ocote. Cuando se volvió, Kaya ya estaba despierta, acostada de lado con la manta hasta el cuello, pero los ojos abiertos, siguiéndolo como siempre, callada, atenta, midiendo el peso de cada día antes de que empezara. «¿Tienes calor suficiente?», preguntó él, voz baja para que no sonara a orden. Ella asintió una vez. Su cabello suelto caía sobre los hombros, oscuro contra la lana. Se movió. Se incorporó despacio y apretó la vieja camisa de él en el cuello. El lazo de cuero estaba deshilachado, pero no le importó. Él le pasó un jarro de café. El vapor se enroscaba en la luz gris. Bebió sin hablar y él dejó que el silencio se quedara. Se estaban haciendo buenos en eso, en un silencio que no era vacío, sino fuerte, capaz de sostener a los dos. Él la observó sobre el borde de su propia taza. Había cambiado en cosas pequeñas desde la primera noche. Más que el vestido remendado, más que el peso que había recuperado con comidas constantes. Ya no encogía los hombros. Su quijada no estaba apretada como trampa. Aún se movía como guerrera, pero con filo más suave, como si hubiera dejado de esperar a que el suelo cediera. A media mañana, trabajaron en los quehaceres, partiendo lo que quedaba de leña, reforzando el cobertizo contra la carga de nieve, revisando las pezuñas de la mula por grietas del frío. Ella se mantuvo cerca, cargando más de lo suyo, sin quejarse, y Callum lo permitió, porque entendía lo que el trabajo hacía, con una mente llena de fantasmas. Cuando terminaron, se sentaron en el pórtico bajo un sol pálido que daba más luz que calor. Ella miró al arroyo seco, ojos fijos en nada, y habló voz lenta y áspera, como palabras sacadas de lo hondo. «¿Crees que vuelvan?»
Él negó con la cabeza. No se fueron para siempre. Dejó que la siguiente verdad viniera con eso. Pero hombres así no olvidan cuando los hacen quedar en ridículo. Así que se mantenía listo. Ella giró la cabeza hacia él. Siempre listo. A golpes lo aprendí, contestó. Su quijada se tensó. La vieja guerra se asomó en sus ojos un instante. Rostros en el lodo, órdenes sin sentido. Gente que no pudo salvar. Lo empujó hacia abajo. Ahora mantengo las cosas firmes. Con eso basta. Kaya no presionó. Solo asintió una vez, como si esa respuesta encajara con lo que ya había decidido de él. Entonces dijo algo que lo sorprendió. Yo me quedo también. Su voz no tembló. No había pregunta en ella. Solo un hecho, como si lo hubiera tallado en el aire frío. Algo en su pecho se aflojó, lo que había estado apretado por semanas. La miró, vio las líneas duras de su rostro ceder hacia algo callado y fuerte. Entonces haremos que este lugar resista, dijo, y su tono igualó al de ella. No promesa adornada con palabras bonitas. Solo dos personas trazando un plan. Dentro, mientras la estufa hervía todavía, Kaya sacó un pequeño lío de su manta. Nunca lo había visto antes. Un pedazo de cuero amarrado con tendón. Lo abrió con cuidado, mostrando lo poco que poseía. Un collar de cuentas apagadas por el tiempo. Un trozo de hueso pulido. Una tira de tela gastada en las orillas. Tocó cada uno como si cargara un peso. Kellum no preguntó de dónde venían ni quién se los dio. Hay cosas que un hombre no pregunta si quiere mantener confianza. Solo dijo, ¿quieres un lugar para eso? Y cuando ella asintió, él clavó un estante en la pared antes de que cayera la noche. Las preguntas que aún tendrían los oyentes. Algún día se sentiría algo más que un cuerpo arrancado de un poste. Reclamaría esta vida como suya. ¿Él la dejaría estar en pie como igual o la guardaría como algo salvado? Las respuestas se hallaron en ese acto sencillo. Sus tesoros en un estante, sus manos clavando los clavos sin preguntar por qué. Cuando cayó la oscuridad, el cuarto brillaba suave con la lámpara y el calor de la estufa. La nieve golpeaba la ventana como dedos. Kaya se sentó junto al fuego. El cabello trenzado flojo sobre un hombro. La camisa de él abierta otra vez en el cuello. La piel iluminada por el resplandor. Kellum puso el cuaderno de nuevo en el estante. El sello de bronce junto a él. Luego la miró lo suficiente para sentir un tirón en el pecho. Cruzó el piso despacio, botas calladas sobre la madera, y se detuvo cuando sus ojos se alzaron hacia los de él. Ya no había miedo en ellos. Tampoco duda. Tomó su mano ancha, fuerte, marcada como la suya, y la sostuvo sin prisa. ¿Estás segura?, preguntó, porque siempre lo preguntaba, aunque la respuesta nunca cambiaba. Sí, dijo ella, firme y clara. Sus dedos se cerraron en los de él, como si quisiera mantenerlos ahí. Esta vez, cuando su boca encontró la de ella, no fue el silencio de anoche. Fue más hondo, más pesado, algo que había esperado entre millas de camino duro y días de quietud quebradiza. La recostó despacio junto a la estufa manta, bajo sus hombros, el calor lamiendo la puerta de hierro detrás. Su aliento se quebró una vez, no por miedo, sino por algo nuevo. Él mantuvo las manos firmes, dejándola guiar, dejándola decidir cuándo lo lento se volvía más. Después, cuando el fuego bajó a brasas y la lámpara se consumía, quedaron entrelazados en la clase de silencio que no pesa. Se sintió como espacio vuelto sólido, como un suelo donde podrían pararse al amanecer. El día llegó sin aviso. Solo un gris deslizándose sobre el piso de tablas, humo suave, enroscándose desde la boca de la estufa. Kellum despertó primero, la vieja costumbre de abrir los ojos antes que el mundo. Permaneció quieto un momento escuchando. La respiración de ella era pareja firme contra su pecho.
un silencio que decía más que las palabras. Afuera la nieve seguía cayendo suave y firme, sellando el mundo en blanco. Adentro dos personas que ya no tenían nada que negociar, sostenían lo que habían levantado con las manos desnudas, calor, confianza y un inicio frágil de algo que se sentía como vida. El deshielo llegó lento, rompiendo el invierno día tras día. Para inicios de marzo, la nieve se había retirado a las sombras del arroyo, dejando la tierra oscura y blanda bajo los pies. El agua corría donde el suelo reseco se había quemado todo el verano, un hilo delgado que prometía que el pasto volvería a crecer. Callum estaba afuera al amanecer, abrigo abierto contra el frío, viendo cómo el sol quemaba la escarcha en el lomo de la mula. Detrás de él, el humo subía constante de la chimenea. Dentro la choza olía a café a leña y a algo que él no habría sabido que extrañaría si lo perdiera, un calor que venía de más que el fuego. Kaya se movía por el cuarto con una calma que no había tenido en las primeras semanas. Sus pasos eran silenciosos no porque se escondiera, sino porque la costumbre del silencio seguía pegada como polvo viejo. Puso un cuenco sobre la mesa y descansó una mano en su vientre al enderezarse. Era un gesto pequeño, apenas una curva bajo la camisa de él. Pero Callum lo notó. Ya había visto cómo se cansaba más en la escalera, cómo pasaba más rato junto al fuego en las noches. No había dicho nada esperando a que ella hablara cuando estuviera lista. Ahora se volvió, lo miró a los ojos y dijo una palabra que cargaba todo lo andado desde aquel corral: vida. Apretó la palma con más fuerza contra su estómago. Allí en el interior su voz no temblaba, su rostro no se rompía. Lo miraba como mujer midiendo si la tierra aguantaría lo que venía. Por un momento largo, Callum no se movió, no porque dudara, sino porque algo dentro de él, algo duro y oxidado, se quebró de golpe. Avanzó despacio, las tablas crujiendo bajo sus botas, y puso su mano sobre la de ella. Tibia, firme, real. Nuestro, preguntó. Aunque la respuesta estaba clara en sus ojos, ella asintió una vez, y el aire que soltó él fue como soltar un peso que había cargado desde la guerra. No habló al principio, solo la abrazó, sosteniéndola fuerte contra sí, y por primera vez en años bajó la cabeza y cerró los ojos sin vergüenza. Cuando se apartó, su quijada estaba fija en algo nuevo, no dureza, no el filo viejo de un hombre esperando que el mundo ardiera. Era firmeza, la que nace cuando un hombre sabe exactamente para qué vive. Entonces lo haremos bien, dijo voz baja pero segura. Si quieres palabras dichas en forma, iremos con el predicador. Si quieres, aquí bajo este techo me pararé frente a la estufa y juraré lo que importa. Los ojos de Kaya fueron al estante que él había construido meses atrás. El collar de cuentas, el hueso tallado, la tira de tela, acomodados en fila. Luego volvió a mirarlo. Aquí, dijo firme a nuestra manera. Esa noche, con el viento entrando suave por las rendijas y la estufa iluminando las paredes, se pararon frente a frente en el espacio que habían hecho con sus manos. Sin público, sin papeles, solo dos voces, diciendo verdades tan firmes como el hierro que darse, cuidar, pelear si hacía falta y no volver a mirar hacia otro lado. Cuando terminaron, él la besó como un hombre que ya no tiene miedo, solo promesa. Ella le devolvió el beso como alguien que había esperado demasiado por una vida que pudiera llamar suya. Las preguntas que habían perseguido cada milla de esta historia: ¿sería libre o volvería a ser vendida? Él resistiría cuando llegara la pelea. Dos personas rotas podían construir algo que valiera la pena. Encontraron sus respuestas en ese cuarto. El cuaderno yacía cerrado en el estante. La cadena seguía rota en la tierra donde él la había dejado, y en su lugar se alzaba una vida nacida de un silencio hecho sólido por elección.
La primavera trajo verde al arroyo y con él trabajo. Callum construyó un segundo corral, sus manos ocupadas en la madera, y Kaya cosía ropita tan pequeña que cabía en su palma. Comían en el pórtico cuando el aire se volvía tibio, y a veces cuando el cielo se incendiaba rojo, al atardecer, ella reía bajo un sonido que se volvió tan constante como el viento entre los mezquites. Para el verano, el llanto de un niño se unió a ese sonido, y por primera vez en años, Callum Rigg creyó que lo que veía no era un momento prestado, no algo que el mundo pudiera arrebatar. Era hogar resistiría, y ningún hombre vivo podría arrancarlo.